Este importante foro de interés internacional cuenta igualmente con el auspicio de la Embajada de Activistas por la Paz. A continuación, la distinguida señora Diana Oán, de la hermana República de Argentina, se dirige a ustedes con la disertación sobre la importancia de educar sobre la paz. Señora Oán. Buenos días a todos. Traigo el informal saludo de la República Argentina a todos ustedes. Nosotros estamos en las mismas, con algunas diferencias, no somos iguales, pero estamos en las mismas, en la búsqueda de la paz, de la comprensión, el respeto y una convivencia armoniosa y humana. Es mi responsabilidad hablar hoy sobre por qué educar sobre la Shoah. Pero fuera del programa que yo me había planteado, quiero compartir con ustedes la emoción profunda que siento luego de haber escuchado a estos embajadores. Si alguien se lastimó, si alguien se fragmentó, si alguien perdió su condición esencial en la Shoah, fue la humanidad. No fue solo el pueblo judío, fue la humanidad. Y lo que ustedes han hecho hoy es lo que se necesita para recuperar la paz y la confianza en la humanidad. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, el reconocimiento del daño. Sí, yo lo hice. Yo país, yo Francia, yo Polonia, yo Alemania, lo hice. El segundo, el arrepentimiento. No estuvo bien. Me arrepiento de haberlo hecho. No debía haberlo hecho. La víctima necesita que se le reconozca el daño. La víctima no puede estar pidiendo, por favor, reconózcanme que me lastimaron. La víctima fue la humanidad. Y el tercer requisito es el resarcimiento, es la compensación. La compensación, por ejemplo, en estas declaraciones, por ejemplo, en esa maravillosa aceptación de Chirac, por ejemplo, en la ley del Wiedergutmachung de Alemania, y toda la educación que en Alemania se hizo en el antifascismo. Por ejemplo, en el reconocimiento de Polonia, en esto que dijo el embajador, que yo como polaca se me llenaron los ojos de lágrimas. Así que estoy muy emocionada y les agradezco. Como son las mismas cosas que yo escucho de los embajadores en Argentina, ya no es una cosa personal de ustedes, debe ser un dictado de sus países, con lo cual me pone mucho más feliz, porque no es una cosa individual. Bueno, y ahora voy a hablar de lo que debía hablar, que es la educación en la Shoah. Como presidenta de una organización en Argentina, que es Generaciones de la Shoah en Argentina, hemos pensado mucho acerca de qué es lo que se debe hacer para educar, qué es lo que se debe educar de la Shoah, y para qué, y por qué. La Shoah pasó allá, lejos, en una Europa que desde América nos queda tan lejos, en el hemisferio norte, sobre judíos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Qué debemos enseñar de esto? El número. El número es lo que tenemos que enseñar. Es la aritmética del horror y la aritmética de la vergüenza humana. ¿Importa cuántos fueron? ¿Importa si fueron 6 millones, 1,5 millones de niños, 800.000 en Ruanda, 1,5 millones en Armenia y casi 60 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial? No es por el número. Hubo genocidios que tuvieron más víctimas. No es el número lo que importa.
Los métodos empleados. Pues tampoco. Todo genocidio en la historia de la humanidad aprovechó de los métodos que la tecnología le brindaba en ese momento y los usaba al máximo. No, no es eso lo que tenemos que enseñar sobre la Shoah, creemos nosotros. ¿Qué hace que la Shoah, este genocidio que es el más y mejor documentado de la historia de la humanidad, y que se sigue investigando y que se siguen encontrando cosas y que se sigue abriendo y armando ese rompecabezas endiablado de lo que fue? ¿Qué tiene la Shoah que debe ser transmitido? El profesor Yehuda Bauer, el académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice que lo que debemos transmitir es que por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de la humanidad, todo un pueblo fue designado a la muerte. Absolutamente todos. Niños, ancianos, jóvenes, embarazadas, todos. Que por primera vez en la historia la víctima era designada por quién era y por cómo había nacido. No por algo que hizo, ni por algo que ponía en riesgo de hacer, simplemente porque había nacido judío. Nada más, no había otra culpa sobre esta persona. O sea, si yo soy culpable y soy blanco de la muerte por cómo nací, no tengo forma de salvarme. No puedo convertirme, no puedo decir, ya no pienso así, pienso otra cosa, porque es mi condición de vida. Por primera vez en la historia de la humanidad, el judío iba a ser asesinado sin límites geográficos, donde fuere, en el país que fuere, en el lugar que fuere. Está la famosa historia del judío, que había un solo judío en una isla griega y fue toda la flota a buscar a uno. Si no consiguieron matarnos a todos, fue porque las fuerzas aliadas derrotaron al nazismo en el 45. Si no, muchos de los que estamos acá no estaríamos. Y no solamente los judíos, déjenme decir que cuando se empieza con uno, como dijo, ya no me acuerdo quién, se sigue con otros, ¿sí? Entonces tal vez no habría ni negros, ni marrones, ni rojos, ni amarillos, ni discapacitados, ni sordos, ni epilépticos, ni puedo seguir. El mundo sería ese mundo maravilloso que inventaron o que deliraron los nazis. Y esto me lleva a la última característica. Por primera vez en la historia de la humanidad se decide el exterminio de un pueblo por causas falsas ideológicas. No fue por religión, no fue por motivos económicos, ni siquiera fue por motivos geopolíticos. Esos son los motivos de los genocidios: religión, geopolíticos, economía. Acá, la causa de la designación del pueblo judío al exterminio total fue un invento y una superchería científica que no existe, que es la teoría racial. No hay razas entre los seres humanos, somos una sola raza. Nuestras diferencias exteriores son, no sé si en Colombia se dice igual, son de chapa y pintura. Somos todos iguales. Entonces los nazis tomaron esta teoría que es fraguada, que es científica, se ha probado por la investigación del genoma humano que no existen razas, es una sola. Entonces todos estos elementos hacen que la Shoah haya sido única en la historia hasta ahora. Que la Shoah no haya tenido precedentes. Pero lo que hace que debe ser enseñada es que la Shoah es un precedente. Ha establecido un nuevo estándar en la humanidad. Es decir, lo que antes no se podía, ahora se empieza a poder. Ha probado que no hay nada que un ser humano no pueda hacerle a otro ser humano. Esto hay que enseñarlo. Entonces debemos enseñar, creo yo, básicamente dos cosas. Primero, la historia de la Shoah.
y la historia de la Shoah en su relación con la Segunda Guerra Mundial, que habitualmente se manejan por separado. Y hay una intervinculación muy interesante, una interdeterminación. Hasta está la teoría de que la solución final fue generada a partir de Stalingrado, cuando el Ejército Rojo comienza a vencer al ejército alemán y ya no hay dónde llevar a los judíos. Entonces hay que matarlos. Así que es interesante la vinculación entre la Segunda Guerra y la Shoah. Y la otra cosa que podemos enseñar y que debemos enseñar, y que se nos va la vida como humanidad para enseñarlo, es la formación en valores. Tenemos que enseñar y estimular responsabilidad social y solidaridad. Ayudar al que precisa, sea cual sea lo que necesita y sea cual sea la distancia entre nosotros y el que necesita. Esto hay que enseñarlo en la escuela. Tenemos que enseñar a distinguir entre el bien y el mal. Así de simple, lo que dicen todas las religiones. Y si algo que yo considero que está mal, aunque a mí me ordene un poder superior que lo haga, yo tengo que saber que eso está mal y no lo haré. Y me haré cargo del castigo que eso implica. Esto quiere decir distinguir entre el fin y los medios. Distinguir entre lo legal y lo legítimo. Esto tenemos que enseñar. Y que la Shoah sea un ejemplo de esto. Para terminar, quiero leerles algo que escribió la profesora Anita Novinsky, una académica, una historiadora académica de la Shoah de la Universidad de São Paulo, Brasil. Una maravillosa mujer. Y escribió lo siguiente, disculpen que lo voy a leer. Querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas. Y bebés quemados por gente formada en escuelas, liceos y universidades. Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido. Ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos, psicópatas o Eichmanns educados. Leer y escribir es importante, solamente si está al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Muchas gracias.